Buen día. Hoy es lunes. ¿Y entonces? ¿Ya tomo café? Claro. Ah, Ya bueno. todos aquí tomamos café. Me alegro. Yo estoy tomando un café, pero bueno, aquí, oye, la humedad es horrible. Temprano. Creo El que hoy cielo- había más humedad. Sí, ¿verdad? Yo no sé si lo es, normal. Foncho, si será la temporada, no sé. O seré yo que voy para 50, no sé. Pero bueno, la información no se detiene. El cielo está despejado. Ujú. Usted el día viernes se fue así como si nada. Yo Me siempre- imagino porque era viernes. Yo siempre me voy normal. Usted no, usted se fue así en medio del nada. Me voy, me paro, me voy. Ah, el viernes tenía Dime. compromiso. Ah, temprano. sí. El viernes tenía compromiso. Sí, no, yo no he hecho nada. Usted se paró y se fue. No, sí, no, después, oye, me volé. No, mire que llegué afuera del colegio y no me bajé porque estaba escuchando la entrevista del ministro de Economía y Finanzas, por Ministro cierto. Chap. Cierto. Está clarito, el ministro está clarito. El ministro está clarito. Muy bien. Señor Ica Reyes, Ajá. Ponga el menú. como dice la canción de Laura Pausini, ¿no? Ujú. Se fue el señor. Se fue. Se fue. Sorprendentemente, de la nada. Miren, a ver, aquí hay que hilvanar fino. Y para eso tenemos que versarlo de gente que en verdad conozca bien la hermenéutica. Cuando estaba el trámite de Nicaragua, la misma corte en un comunicado dijo, nosotros no tenemos ni arte ni parte. Ya eso pasa a otro estado, a otro estadio. ¿Por qué? Porque fue uno país, que en este caso Nicaragua, calificó el estatus del señor y le dio el asilo. ¿Qué le tocaba a Panamá? O dar el salvoconducto o rechazar el salvoconducto. Lo dio. Y al final, cuando todo estaba listo, el señor estaba vestido y todo, saco y corbata, le dijo a la señora Rosario Murillo, no, por movimientos e intereses políticos. Obviamente se quedó. Y se quedó ahí, obviamente. ¿Cuántos meses pasaron? 2 meses, ¿no? 2 meses pasaron después de Sí. esa negación. Él tiene que buscar otro lugar. Vamos a darle antes de continuar los buenos días a Ujú. Cristi, que está conectada con Cristi. nosotros. ¿Cómo estás, Cristi? Buen día. Buenos días, feliz lunes, ¿no? Feliz El fin lunes. de semana tranquilito. Verdad. Tranquilo y de repente, ¡blan! El corre. Totalmente. Pero, Pues yo le pero- voy a decir lo ajá. siguiente, Car. Y usted se lanza luego con Cristi para hacer todo su análisis. Ujú. En el Merni estuvimos hablando el día viernes precisamente. Tuve que pasar por allá para que me explicaran un poco el por qué Colombia, destino final Bogotá. Después de que el señor despotricó, el señor Petro despotricó contra el presidente Martinelli. Ahí están los posts. Se venía hablando, ¿no? Se venía hablando de Colombia desde hace algunos días atrás. Había una especie de incertidumbre, es la información que tengo, con respecto a Colombia del lado de Martinelli. Porque Martinelli preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si yo agarro un avión y me voy para otro lado? ¿Quién me protege? ¿Y qué pasa con mi seguridad dentro de Colombia? El tema de la seguridad para con el expresidente Martinelli es un punto importante en medio de la decisión de irse a ese país. Usted sabe que Martinelli en diferentes casos ha dicho y oportunidades de que a él lo quieren Lo quieren asesinar. matar. Ujú. Y más allá de eso, y veremos si la información que yo tengo coincide con la que tiene usted, la que tiene el profesor, es que al parecer el destino final en Colombia no sería Bogotá, per se. Pero sí, el tema de la seguridad del propio expresidente fue un punto de negociación, ¿no? Determinante. En la decisión, que además, repito, se venía conversando de hace algún tiempo para atrás. Cristi, el señor se va y yo no sé, y aquí es un buen análisis el que podamos hacer, ¿no? Dirán algunos, bueno, se cierra la historia Martinelli con Nicaragua y Panamá, se finí. ¿Esto qué significa? ¿Qué le puede traer al país de beneficioso? ¿Bajarán las tensiones o no con el presidente Molino? Pero lo cierto del caso es que el presidente abre otro frente. El frente de la gente que más allá de estar de acuerdo o no con la Caja del Seguro Social y la ley con respecto a la mina, dice, bueno, ahí está la justicia de este país, ¿no? Es otro frente que se le abre al presidente Molino en medio de un Exacto, país pero convulsionado. Pero mi pregunta lógica, ¿por qué los dardos a la justicia?
que le están condenado. Él fue un proceso, él tuvo la legítima defensa, la presunción de inocencia y él tuvo el fallo. Él quedó condenado. Él lo que hizo pues que fue corriendo a una embajada y pidió un asilo. Y el país al cual se lo solicitó le dijo, sí, era un perseguido político, te dio el asilo. O sea, por eso Sí, digo, empecé diciendo eso. Mira lo que hizo la Corte Suprema cuando estaba el trámite con Nicaragua. Yo estoy bueno, ni arte ni parte. Ajá. es que para mí eso quedaba un poco claro. Y acordémonos que el hecho que le hubiese tenido suficiente oportunidad de la crítica que se le hizo en su momento, al tiempo que le tomó sacar la orden de captura, todo eso jugó un papel un poco con el gobierno de Nito, ¿no? Lo que ok, yo tengo como dos sentimientos encontrados con respecto a todo este tema. Tengo que ser honesta. Y yo voy un poco a lo que dice Gonzalo. Por un lado, Martinelli, en mi opinión, no, en mi opinión y alguien que vio todos los procesos, uno no puede decir que una persona que tuvo todos los procesos, que sus audiencias estuvieron televisadas, que además fue esa misma justicia de la que ellos se quejan, en otra instancia lo encontró no culpable, es decir, pues los argumentos se caen de su peso. Pero él obviamente evadió la justicia tras un marco de derecho internacional, que aquí lo hemos discutido, hemos traído a especialistas, no daba margen para más. Una vez que está claro, una vez que el país asilante determina que es un perseguido político, no le quedaba más al país, que en este caso es Panamá, darle el salvoconducto para que él se tuviera que ir. Incluso si Panamá hubiese llegado a romper relaciones con Nicaragua, se lo tenían que llevar, ¿no? Ahora, ¿dónde es donde todo esto se complica? Yo creo que ya para el resto del país, pues quedaba claro que no había opción entre que él se quedara en la embajada de Nicaragua y que saliera a la embajada de Nicaragua. Donde yo traigo esto un poco a lo que está ocurriendo en este momento. Y de donde a mí me preocupan dos cosas, tanto el tema de la justicia, que sí, para mí, para todo el mundo, esto lo que parece ser es una burla de impunidad, pero donde yo entiendo que ni el gobierno de Nito Cortizo, ni la justicia, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el gobierno de Molino podían hacer más dado cómo estaban las reglas. Tal vez la crítica sería por qué tomó tanto tiempo que saliera la orden de captura. Ahora, en este caso sí pasa todo el desgaste que tuvo el tema de Nicaragua, que si se iba, que no se iba, lo que había tomado y el tiempo que tomó que saliera el famoso salvoconducto, que él no se fuera, que al final, en mi opinión, dejaran un poco en vergüenza a la parte diplomática, al Ministerio de Relaciones Exteriores de este gobierno. Ahora, que el señor se vaya a Colombia. Que además saqué fotos, creo que salió la foto con el embajador. Sí. Sí. O sea, todo esto no hace más que otra vez, en un tema, cuando hay un gobierno que tiene tantos frentes abiertos, este es un tema que no hace más que desgastar. Uno, por dos cosas. Iba a desgastar a cualquier gobierno, pero este tiene un Sí. tema también agregado que en el fondo José Raúl Mulino era el candidato de Ricardo Martinelli. Y yo creo que él no actuó de la manera que tal vez a Martinelli le hubiese gustado en resolver su problema, que era lo que él Claro. pretendía. Pero al final eso no se le puede desligar al presidente Mulino. Son las 6:41 de la mañana, hoy es lunes y el mensaje que me llega antes de saludar al profesor, hoy veremos si el Meduca le paga o no a los educadores. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, Ricardo, Buen día, profe. Cristi, Melissa, Buenos Alfonso. días. Buenos días a los amigos de Onda Chiricanas, a los que están conectados al YouTube, a las redes sociales, a la página web. Buenos días a todos. Hoy lunes 12 de mayo de 2025. Una semana que va a ser intensa porque el sábado debieron haber cobrado los de las bananeras y tengo entendido que allá en Bocas del Toro y no cobraron. Bravo. Debieron haber cobrado los de Suntrax y tengo entendido que no cobraron. Y ayer domingo, los educadores para los que reciben su cheque en el Banco Nacional ya debieron haber recibido el depósito. Esa es y el resto pues en el día de hoy. En ACH. Así es que queda por ver en el transcurso del día de hoy
si les pagan o no les pagan, o si les vienen con descuentos o no. En consecuencia, si los de las bananeras, los del Suntrax y los educadores no cobran o les descuentan, es de suponer que esta semana tendrá una temperatura más alta, porque en la medida que no hayan recibido sus pagos, pues van a subir el volumen de la presión y el volumen de la tensión y de la protesta. Así es que veamos qué transcurre en la mañana, en el día de hoy, si cobran o no cobran los educadores. Ahora, O profe, si les una descuentan o no cosa, les una descuentan. Ajá. pregunta. Yo estuve viendo mucho en redes sociales este fin de semana cuando salió el tema de la bananera, que tal vez se va por como lo que hablaron, creo que ustedes durante la semana, el problema de que pasaría si Chiquita se va. Y yo me sorprendí mucho, independientemente o no que la empresa esté bien regulada, esta cosa que estaba saliendo como una parte de regocijo en pensar que la empresa se puede ir y que esas Sí. plazas de trabajo se pueden perder. Cristi, ¿Cómo hacemos esa ¿cuántas lectura veces para que tenga usted me ha sentido? escuchado a mí decir que Suntrax es el único sindicato en el mundo que promueve el desempleo? Es decir, y lo de Bocas del Toro, ojo, no es que se van de hoy para mañana. Lo que sí va a ocurrir probablemente esta semana, según tengo entendido, es que comienza la botadera de gente. Porque las pérdidas que están acumulando la empresa, más de 10 1 millones. millón de cajas, es tal 10 millones de que pesos. ya no lo van a poder recuperar. Y usted sabe que lo que pasa en toda empresa, ¿no? Cuando hay esa situación, Claro, se esos recortan números, costos. empieza a recortar costos, exactamente. El único sindicato en el mundo que promueve el desempleo es el Suntrax. Y sí, ellos como que se sentirían, dice, estamos ganando. Se va la empresa, votaron a 2.000, votaron a 1.000, lo que sea. Pero en el caso de las banaderas también está Suntrax humano metido ahí. Bueno, ellos son los que están orquestando todo. Y ¿qué pasa? A sus 50 años de experiencia le voy a explicar eso. Ellos son los que están orquestando todo. No es el gremio de los trabajadores del banano. Y es que solito, así ¿quién? sin paracaídas, Claro, se ¿qué metieron en pasó? esto. Icar, está ¿Qué le Cándido, sucede? está Gonzalo hoy. No. Son los 50 que le están comenzando a pesar. No, es que El calor, ¿no? la humedad. Y bueno, eso Le estoy preguntando me, a Chava si cobraron. eso yo. me pone... ¿Quién es Chava, Melissa? El de Un Meduca. amigo, Ah, profesor ok. de geografía Calma, historia. Amigo calma. Chavito. Ok. Chavito. Oiga, Usted fue el viernes porque me dijeron, Que lo vieron por allá. uy, yo me siento en el Merne y me dicen, ¿y dónde está tu jefe? Y yo, mi jefe. Ah, ¿Quién es mi jefe? Yo me controlo solo. Me dice, tu jefe está en el Merni y tiene información poderosa. se acaba de ir. eso acá. Ellos merodeando. No, a mí no me gustan los viernes por lo que acabo de pasar. Tenía demasiados compromisos y no me da. Le pregunté a 2 compañeras y dice que sí le pagaron normal. Le pagaron normal. Pero que es normal. Su plata completa. Ah, no les contaron. Ah, bueno, entonces estamos... A 2 bien, compañeras, dice pues. aquí Iba a decir, mi estamos amigo jodidos, Chava. pero no. A 2 compañeras y le pagaron normal. Bueno, pero a lo mejor 2 compañeras... Oye, ¿a 2 compañeras de cuánto? A lo mejor esas sí fueron a trabajar. Pero bueno, mi punto es que ese tema de si les pagan o no, cuánto crece, cuánto aumenta la temperatura en las tensiones y en las protestas, me pone el pie en el estribo para lo que ustedes estaban hablando de la salida de Martinelli hacia Colombia. Mire, yo le voy a decir algo. Para mí no es tema en discusión que Martinelli debe estar en la cárcel. Para mí eso no admite discusión porque él fue encontrado culpable por el caso New Business. Y no solamente él, porque es que hay gente, ya yo aprendí a administrar el tema de las redes sociales, no coger rabia innecesariamente. El único que ha sido culpable eso no es cierto. Martinelli y otros, yo de memoria no me sé los nombres, fueron encontrados culpables de las acusaciones que le hizo el Ministerio Público en el caso New Business. No, en los demás casos también. Si no hubiese sido encontrado culpable, no hubiese entrado a la Embajada de Nicaragua. Bueno, gente que devolvió dinero, profe. Y Gente cantidad que de logró gente que acuerdos de devolvió. pena. Y gente que quedó presa. Así es. Entonces, lo que yo les quiero decir
es que políticamente hablando, no judicialmente hablando tiene que estar en la cárcel. Eso no es tema, repito, para mí no es tema en discusión. Políticamente hablando, que es un poco lo que mencionaba Cristi, se aproximaba a ese punto, políticamente hablando, yo sí entiendo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Tienes a este sujeto que se mete en la embajada de Nicaragua, que Nicaragua le concede el asilo político, y desde la embajada revolviendo la olla. Y revuelve. ¿Yo tengo pruebas de eso? No, pero sí sé leer entre líneas cuando veo lo que él subía a sus redes sociales. Eso de aprender a leer entre líneas, eso lo aprende uno con el tiempo, con la experiencia. Leyendo lo que él subía a las redes sociales, era evidente que estaba revolviendo la olla. Entonces, políticamente hablando, y yo subrayo la palabra políticamente hablando, ¿qué es lo que tendría que haber hecho este gobierno con Mulino o cualquier otro gobierno sin Mulino? Tiene a un panameño en calidad de asilado político en una embajada y desde la embajada revolviendo. Y la embajada ni la Cancillería de ese país son capaces de decirle: usted no puede estar escribiendo eso, no puede hacer eso porque está violando los acuerdos. Así que el señor, dale. Así que políticamente, entiendo pero no justifico la medida del gobierno panameño. ¿Y sabes qué? Vete de aquí. Que dicen algunos, pero es que de afuera puede seguir jodiendo. Sí, pero no es lo mismo afuera que adentro. No es lo mismo. Pero a ver, Ahora, profe, una ¿cómo pregunta. queda Ricardo Martinelli? Bueno, déjenme llegar allá para que reaccionemos. Entonces, por eso digo que yo judicialmente no tengo por qué entender el tema, porque para mí debe estar preso, como está cualquier delincuente callejero. Políticamente entiendo la medida, que no significa justificarla, la entiendo. Te vas, porque aunque puedas seguir matraqueando afuera, no es lo mismo afuera que adentro. Y dos, no sé por qué si tengo la sospecha de que el gobierno de Colombia, con todo lo que se le pueda criticar a la gestión de Petro, el gobierno de Colombia, que es un gobierno con mucha más institucionalidad, es un Estado con mucha más institucionalidad, bueno, mucha más, es que Nicaragua no tiene institucionalidad. Colombia sí le va a decir: señor, usted está aquí en este territorio, usted está en calidad de asilado, usted no puede estar escribiendo estas cosas ni diciendo estas cosas. ¿Usted cree? A usted, sí, eso sí lo creo. Puedo equivocarme, ¿eh? Puedo equivocarme. Que Colombia es un país de mucha más institucionalidad, incluso que nosotros, de Panamá. Yo sí veo a Colombia, si el señor se pone a hablar huevadas allá afuera, ahora, que vaya a recibir todas las visitas que quiera, Y asaltar y bailar. que vaya y haga las visitas todas las que quiera, pero que vaya a estar expresándose como lo ha estado haciendo de la Embajada de Nicaragua, eso yo no lo veo, no, puedo equivocarme, pero no creo que Colombia se lo permita. Entonces, el gobierno de Panamá dice: ¿sabes qué? Vete de aquí. Y por tercera vez lo digo, políticamente lo entiendo. Judicialmente no. Judicialmente tiene que estar en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa ahora, Cristi, que usted lo acaba de mencionar? Yo vi ayer en las redes sociales, desde el sábado en la noche, llegó a Colombia, Bogotá. Hay quienes dicen: no, póngale la firma que se va para Medellín. Yo no sé cuál es la diferencia. Sí, hay diferencia entre las dos ciudades, ¿no? Pero entre estar en Bogotá y Medellín, que a mí me fascina Medellín. Pero Bogotá es una ciudad a otro nivel también. Bueno, no sé. Digo, tal cantidad de información que estaba saliendo en las redes, y que fue al restaurante Harry Sazón, y que fue al no sé cuál, y que fue a no sé dónde. De pronto me llega una foto con el embajador de Panamá en Colombia. Yo, no, esto sí no, así no es el juego. Así, advierto, tengo la mejor opinión del embajador Mario Boyd Galindo como persona. Tengo la mejor opinión
de Mario Boy como persona. No es que seamos amigos de jugar dominó y tomar trago, pero nos hemos conocido. Bueno, Mario Boy fue legislador en la época de la dictadura, postulado por Él el es hermano del partido ministro. Molirena, que era un partido de oposición a la dictadura. Entonces, por eso lo he conocido, nos hemos tratado. Tengo la mejor opinión de Mario Boy Galindo como individuo, como persona. Pero cuando yo vi esa foto ayer, muertos de la risa los dos, digo, aquí es donde nos jodemos todos. Porque esa foto del embajador con Martinelli no le hace daño a ¿cómo se llama? Al embajador. Le hace daño a Panamá. Si tú lo pones ahí en la esquina y nadie sabe quién es, le hace daño al país. Le hace daño a su jefe inmediato o superior, que es el presidente de la República. Porque naturalmente, que es lo que Cristi y Gonzalo estaban ustedes analizando, la decisión pone a que unos estén a favor y otros en contra. O tal vez no a favor, sino dice, bueno, como yo digo yo entiendo políticamente la medida. Pero pone a que la sociedad nuevamente entre en la discusión con la complacencia, con la complicidad. Esto estaba agarrado desde el principio, ya esto estaba amarrado. Y entonces las críticas las galvaniza el presidente de la República. Que yo creo que no necesita una raya más ese tigre, ¿no? No necesita una raya más. Que Suntra, que los educadores, que la bananera, los problemas del día a día de todo un país. Entonces, cuando el embajador va, yo hubiera visto que va y lo recibe, bueno, es un panameño, no lo sé. Pero sentado muerto de la risa En un con restaurante, alguien que debe estar preso. No. Impunidad. A mí me parece Impunidad. todavía más grave. O sea, es decir, para los efectos prácticos, él es un condenado de la justicia panameña. El embajador es el máximo representante del país, o sea, de Panamá en un país tercero. Debería ser todo lo opuesto. Y aquí un poco va mi crítica en general que yo he tenido con este gobierno y el servicio exterior. Un poco han tratado de decir una cosa y al momento de ver los nombramientos es otra. Yo no conozco al señor, no tengo ninguna opinión y no puedo decir si es bueno o es malo, ni cuál es su experiencia diplomática. Pero definitivamente vemos a través de los nombramientos y acciones que estamos frente a un servicio exterior que no sabe cuál es su papel. ¿Cómo el embajador de un país del que tú estás condenado y no estás cumpliendo una condena, siquiera no sé que se sienta contigo, siquiera te recibe? O sea, no tiene nada que ver con que seas un panameño, para nada, porque para los efectos prácticos de la justicia panameña, del gobierno que a ti te nombró, tú eres el máximo representante de lo que en el fondo para la justicia panameña es, o sea, no puedo decir, es una burla, pero sí, en el fondo es una burla, porque Panamá está atado a las leyes internacionales a las cuales ha cumplido. Sí. Perfecto. Ahora, para los efectos prácticos, él es un prófugo de la justicia. Pero ahí, fíjese bien que ahí es donde yo tengo la duda, profesor. Porque lo que yo pude hablar el fin de semana es que parte del por qué se va a Colombia es un tema de una garantía frente a la seguridad de él, de un posible arresto, movilización y cuidado. Ricardo Martinelli llega a Colombia en calidad de ¿qué? ¿De asilado? Obvio. Perfecto. Asilado. Muy bien. De asilado político. Muy bien, perfecto, asilado político. Pero él tiene la alerta roja de Interpol o Eso no la lo tiene. sabemos. O sea, él como asilado político tiene la posibilidad de viajar a cualquier lado que le plazca ¿Otro país? No. o no. 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 Y dentro de Colombia puede moverse sin ningún problema. Dentro de Sí. Colombia. Perfecto. Dentro de Colombia. Ahora, para mí ahí viene otro punto más grave, que yo entiendo la parte política, pero venía un poco con el tema que ya venía atrás, que tal vez si no hubiéramos tenido todo el desgaste anterior. Pero básicamente que Colombia esté recibiendo a Martinelli en su calidad de asilado político, es que Colombia, nuestro mayor socio comercial, está reconociendo que en Panamá la justicia no funciona, porque Sí. eso es un poco el mensaje. Entonces, para mí eso tendría otras consecuencias Pero- todavía más grandes. Pero, Cristi, Si esto estuviéramos hablando de que esto fuera en regla, Panamá hubiese tenido que llamar al embajador de Colombia y preguntarle bajo qué circunstancias, no podían No. evitarlo, pero bajo qué circunstancias ellos están considerando Cristi, que en Martinelli este está punto te estás separando sí, de la realidad. porque es una competencia exclusiva del Estado. colombiano. Evidentemente, pues, sería una tontería no decir que no hubo una gran negociación política para Pero que esto se claro. dé, por favor. Pero eso lo deja en evidencia. Bueno, Porque pero si lo hablamos de cómo debió haber sido la cosa, Cristi, así es como evidentemente debería ser. por algo yo estoy diciendo que yo
políticamente entiendo la decisión del gobierno. Eso no significa que la estoy justificando, pero la entiendo. Y porque la entiendo, no tengo ninguna duda que hubo un acuerdo político entre Panamá y Colombia para que se fuera para Colombia. Porque Nicaragua, por alguna razón, de pronto se puso bruta y no quiso recibirlo después que lo había tenido en la embajada un año y pico. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Panamá en directo. Sí, cuéntenos. Una pregunta, no hablando sobre Ricardo Martinelli, voy a ponerme yo, por ejemplo. Si yo hubiera sido condenado en Panamá por delitos Y o X y salgo huyendo del país, mis negocios pueden seguir generando ingresos para mí, para mantener mi estatus fuera del país, a pesar de que haya sido condenado en el país, como Martinelli, que sigue con sus negocios generando riqueza para pagar todo este absurdo y él por allá tranquilo. Comenten para ver. Bueno, eso habría que preguntárselo Eso habría que a algún preguntarle a un abogado que Un entienda abogado. esto, pues. Un abogado. Hasta allá no llego yo de poder O sea, entender. Ahora, el yo señor, sé que disculpa, si hubiese Cristi, represalias- disculpa, el señor tiene también otra condena económica, pecuniaria, de pago. Creo que son 19. Déjenme buscarlo. 18 millones. 18 Ahí- millones. Ahí yo estoy segura que la justicia, para asegurarse ese pago, sí podría congelar, porque eso lo pueden hacer a personas individuales, ojo, que le congelan las cuentas para asegurar que el pago a la justicia se dé. Eso lo hemos visto las veces que a la gente le congelan las cuentas o le congelan todo. Yo estoy segura que la justicia tendría mecanismos para asegurar que el pago condena, o sea, que la condena, o sea, el pago monetario Sí. se pueda pagar a través de una serie de recursos. Ahora, eso también entraría en una serie de estructuras que tendríamos que entrar a ver, y eso es lo que sería mi impresión, que los negocios del presidente Martinelli probablemente no están a nombre no están a nombre de Ricardo Martinelli. Yo creo 19.2 que millones tiene que pagar. Noticia Dios. de última hora. Acá, y lo interrumpo, Cristi, para seguir hablando con el tema de Martinelli. Acaba de publicar el Meduca un comunicado y confirma, sí, que hay retención de salarios. En medio del comunicado, con profundo pesar y con respeto siempre al derecho a manifestarse que por ley tienen los gremios magisteriales, el Ministerio de Educación informa que se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente a su cargo. Como servidores públicos estamos obligados a cumplir las normas que nos exige prestarle el servicio para el cual hemos sido contratados. Acto seguido, me explican, sí, se empezará a retener los pagos, no obstante, algunos se le verán reflejados el día de hoy y otros en la próxima quincena. Pero el Meduca confirma entonces, según este comunicado, que sí, efectivamente, a los educadores que se encuentran en huelga, el pago se les va a retener. Ujú. Bueno, por eso le digo que se va a tensar esta semana, ¿no? Se va a tensar un poco más cuando algunos miles hoy ya reciban su cheque recortado, otros no, y tal vez en la otra quincena es cuando el WebNL se pone más fuerte, porque van a ser más. Pero se dice, me educa que a los huelguistas le cortaron, le Sí, descontaron. sí. según lo que acaba de leer Gonzalo. Eso lo recibo yo con pensamientos, ¿cómo se llama? Sentimientos encontrados. Claro, porque por un lado yo entiendo, ¿no? Yo entiendo lo que para muchas personas implica no recibir su salario, no recibir su quincena o no recibirla Completa. completa. Pero a este punto también, 3 semanas de estudiantes de la escuela pública que no van a clases, para mí es algo insostenible, algo Sí. que como sociedad nosotros no deberíamos permitir. No me importa cuál sea la causa. Ujú. Entonces, yo entiendo las medidas que hay que tomar para asegurar que los muchachos tengan derecho a poder dar clases. Cuarta semana con esta. Oiga, mándele el comunicado a Melissa para que lo circule en las redes. Sí, señor. Es comunicado del Meduca, ¿no? Sí, señor. Comunicado del Meduca. Pero bueno, ahora hay otro giro con esto de Martinelli. Yo sí creo que lo del embajador fue una imprudencia supina. ¿Usted cree que fue una ¿cómo se dice? No, ellos son amigos. No, yo no creo nada. Ellos son amigos. O sea, yo no puedo... Ellos son amigos. Cada uno coge sus amistades. No, ellos son estoy, amigos. no estoy hablando de eso. Estoy hablando que en el caso del manejo que usted está hablando diplomático fue una novatada. Pero son absolutas. Pero más que eso fue más que una Pero más novatada. que una eso fue novatada, por amor a negligencia. Dios. O sea, eso fue con Eso- premeditación, alevosía y ventaja. No, ninguna premeditación, son amigos, oiga, pues yo no me Pero- voy a pero ahí- cuestionar ahí que hemos sean tocado- amigos. El problema es que él no entiende que es embajador del país. Y el daño que le está haciendo, pues.
Al Por presidente, Sí, particularmente. A él no. políticamente. A él tú lo pones aquí, nadie sabe quién es. Pero, Pero- o sea, más que el gobierno tiene una cantidad de tensiones con una diversidad de temas, le añades este. Sí. Pero aquí habla de para mí es más que novatada, para mí es una Negligencia total. una falta de comprensión de su cargo, porque aunque sean amigos, en Bogotá hay muchos panameños. Si yo soy el embajador, porque yo entiendo la posición de mi cargo, yo le digo a Ricardo Martinelli por chat, hey brother, tú No te- sigues siendo mi amigo, pero Ujú. dado mi puesto, No mi me puedo tomar cargo, foto contigo. es que no me pueden ver contigo. No, y si me ven, no Porque me tomo fotos. Pero es que No, además, pero- es que, ¿sabes? Cristi, sí hay una diferencia. Y entonces, y más tarde, después la repelencia de una de las abogadas estas, aquí estoy en la casa del embajador donde vamos a desayunar. O sea, mi punto es que eso sí es la burla. Esa es la verdadera burla. O sea, no es que Martinelli se va para Colombia, Petro y Mulino hablan, se ponen de acuerdo, y recíbelo por allá, por favor, listo. Pero hay un sector de la sociedad que reacciona vehementemente en contra de lo ocurrido y que cuestionan al gobierno vehementemente por lo ocurrido, de haberle permitido el salvoconducto para que se fuera para Colombia en lugar de ir a la cárcel. Listo. Hasta ahí el debate de la opinión pública. Pero cuando tú ves al embajador en Francachela, entonces claro que hay hay un grupo de panameños que se sienten burlados. Y cuando ves a la abogada con la repelencia que aquí estoy en la casa del embajador donde vamos a desayunar, dice, ven acá, ¿esto qué cosa es? Entonces, Eso claro, refleja- el cuestionamiento, ¿quién paga los platos rotos del cuestionamiento? ¿El embajador? No, el gobierno del presidente Ernesto Impunidad. Guaidó. eso es así. Impunidad. Pero es que, profesor, pero lo que yo no entiendo es, esto a Martinelli le sirve, esto le sirve a Martinelli. Y esto daña al gobierno. Claro Esto que es sí. no es entender tu cargo, no es entender tu posición, porque al final del día, para los efectos prácticos, y esto no está en discusión, en la justicia panameña, el señor está condenado. Eso no se discute. Ahora podemos argumentar que unos dicen que hubo persecución política, puedes argumentar dos cosas, pero para efectos de la justicia panameña y el Estado panameño, el señor Ricardo Martinelli está condenado por delitos comunes. Claro, pero él ¿Todo dice, demás? sí, pero a ver, yo entiendo esa parte, pero la argumentación de Ricardo Martinelli y de su defensa es que, digamos, es un juicio político, fue un juicio político. listo. Es verdad. ¿Visto? Está Entonces, bien. perfecto. Listo, esa es su opinión. Está perfecto, Bien. perfecto. Perfecto. Yo lo que trato de decir es ponerme del otro lado de la acera, pero también, profesor, exigirle al gobierno y al presidente, si es que lo va a hacer, o al canciller, porque la pregunta que nos hace el oyente es válida. ¿Y entonces el embajador va a seguir en su puesto? Buena pregunta. Bueno, eso es una pregunta que hasta el momento el gobierno de José Raúl Mulino ha sido muy, no sé si la palabra es teso, es como ha sido muy claro en que ellos aparentemente no importa lo que le pase a los embajadores hasta el momento, siguen justificando su elección de embajadores, aunque a muchas y a luces no eran las personas adecuadas. Ahora tenemos en una de nuestras peores crisis diplomáticas a un embajador en Colombia, a quien, como repito, no conozco, no sé si es buena gente o es mala gente, no sé nada del señor, pero tuvo la falta de criterio para llegar y tomarse fotos con alguien que está condenado, y repito, más allá de las opiniones, esto es un hecho condenado por la justicia panameña. Una Tuvo esa imprudencia. falta de criterio. Terrible, una imprudencia terrible. Terrible. No. Es que, bueno, O sea, hace referencia el embajador, profesor, al meme que ha corrido en las últimas semanas, en donde señalan a Mulino de en vez de echar agua, echándole gasolina, ¿no? Al fuego. sí, pero, Sí. Pero no es un tema de Mulino. Ojo, yo entendiendo. Exactamente. Entendiendo. Solo digo hace clic con la imagen, el meme, la caricatura del presidente echándole gasolina a la situación y política es del país. que uno de los problemas que tiene el presidente Mulino, yo no digo que sea un problemón, pero sí es un problema que tiene que, en su equipo de trabajo, ministros, viceministros, directores, subdirectores, embajadores, etcétera, hay demasiada cantidad de gente que no tienen una perspectiva clara del componente político de sus designaciones. O sea, hay quienes dicen, no, yo soy un técnico. No, espérate. Tú puedes ser todo lo técnico que te dé la gana. Si tú eres ministro, viceministro, director de entidad autónoma, gerente, embajador, sí, podrás ser un técnico, pero tu designación es una designación política.
Y políticamente tienes que entender por dónde está atravesado la situación que está atravesando el país y que está atravesando el gobierno para el cual tú trabajas. No es que tienes que inscribirte en un partido, fíjate que no es lo mismo. No. No es lo mismo que seas inscrito en un partido. De eso no hemos escuchado en lo que va de esta administración. Lo que te digo es que políticamente tú tienes que entender que tú, además de ocupar un cargo porque conoces del tema, eres parte de una decisión política que fue tu nombramiento. Pero, profesor, en este caso es todavía que el trabajo de embajador, de ser el representante máximo del Estado panameño, tiene mucho que ver, no solamente con el componente de política externa, es entender, ¿no? Es velar por la posición de tu país, es entender y representar, o sea, dar la imagen del país afuera. O sea, eso es el trabajo. Yo entiendo que en algunos otros cargos no tenga un componente político. En el ser embajador, este es el trabajo. Sí, Entonces, sí, a mí lo que me Cristi, queda claro es que no parecen, no sé, no se ese entiende, análisis no sé que por qué. acabas de hacer es correcto, pero ojo, tú no puedes desvincularte. Si a ti un presidente de la República te designa en un cargo, sobre todo en los cargos que son, no voy a comparar un ministro o un embajador con un director de una oficina o un ministerio. Esos son los técnicos realmente. O tú tienes esos cargos cimeros, de ministro, de embajador, o sea, tú también tienes que saber tener una interpretación política de la realidad del país y del gobierno para el cual tú estás sirviendo. Más lógica. Si no estás en problema. Digo, Pero no, yo no digo que yo soy es peor, independiente. yo no digo que es Yo no peor. tengo nada que ver con... No, tú sí Pero- tienes que ver. Pero para mí me parece que en este caso es todavía peor, porque en este caso el ser embajador, ese es el trabajo. No es como que, bueno, yo soy el ministro de Economía y Finanzas y yo no quiero ver la parte política, yo me voy a manejar los números. No, en el ser embajador, tu trabajo es velar por los intereses y representar, ser la imagen, la cara del Estado panameño en el exterior. Ese es tu trabajo, no es que un Oye. componente político, ese es el Le trabajo. van a decir a usted, Cristi, como ya me están escribiendo, Ujú. que la excusa es que el señor estaba fuera de horario laboral. Ajá. Y Ay, está no, es que él no, deja no, de ser no. embajador después de las Quien 5. deje quien deje esa excusa, entonces no entiende cuál es el Deja papel de de ser un embajador embajador. después de las verdad que no lo 5. entiendo. Bueno. No, Cristi, dice Mario Ortega en el YouTube, profesor, revísese la presión por Martinelli. Le puede dar una vaina. No, a mí sí me puede dar una vaina, pero es por el país, no es por Martinelli. Por el daño que, en mi opinión, le ha hecho al país. Ahora, profe, Porque esto hay una realidad. sigue profundizando el Sí. daño. Hay una realidad y esto lo Oiga. viene advirtiendo como disco rayado. Cristi la venía advirtiendo desde que empezaron los procesos de nombramiento y el visto bueno de la Asamblea, de las figuras que fueron nominadas. Esto, Mm, y están los Bueno. sí, resultados. es que de ahí lo estamos